Hola persona. Me gusta definir los libros de relatos cortos o microrelatos como cajas de bombones, con pequeñas piezas variadas e intensas que degustar de un bocado. Pero este sería más bien un joyero lleno de pequeñas obras de orfebrería. Descubrí este libro por casualidad, cuando fui a hablar con la dueña del bar del dinosaurio, aún estaba allí, sobre la presentación de mi novela Acordes Bastardos. Dio la casualidad de que ese día Mar Braña presentaba allí este libro, Adiós Cordura y otros cuentos, y total, que me decidí a quedarme a echar la tarde ya y a ver de qué iba. Y afortunadamente así lo hice, ¿no? Bendita la hora, porque descubrí a una autora muy interesante con unas historias breves, que incluso algunas de ellas se leyeron durante la presentación, y se incluyeron también algunas de sus brañerías, que son textos entre la greguería y el aforismo, al estilo de, por ejemplo, una que os leo aquí: la ternera en boca de un vegetariano se vuelve ternura. Mis mejores recuerdos están en el futuro. La moneda más elástica de la historia fue el doblón. Pero bueno, vamos con mi opinión de mierda. Ya desde el título, Adiós Cordura y otros cuentos, se adivina un guiño, para antonomasia mediante, al Adiós Cordera y otros cuentos de Clarín. Aunque el relato que lleva este título, del que ya hablaré después, tiene más tintes esperpénticos del rollo de Valle Inclán. Además, todo el libro, en realidad, y en este relato también, tiene bastante pizcas de Kafka y unos aromas de Italo Calvino. Como ya digo, el libro son más de 50 relatos o microrelatos. La mayoría son de una página o de una carilla, o incluso menos, y muchos de ellos son auténticas bofetadas. Eso sí, todos ellos destilan bastante amor por las palabras. Un paladeo silábico que incluso anima en algunos momentos a leerlos en voz alta para saborear mejor la sonoridad del texto. Una forma muy cuidada al servicio de un fondo que tiene múltiples capas y que va más allá de las apariencias, teniendo matices que te dan giros de 180 grados simplemente con alterar un par de letras. Detalles bastante minuciosos al elegir una palabra concreta que forman una armonía en su conjunto que hacen reverberar historias duras de necesidad. Ironía y también mucho humor negro a modo de salvavidas para enfrentarte a una realidad aliterada y brutal, resumida muchas veces a modo de titular en la vida real, y que aquí sirven a la autora para conformar un cuento sobrecogedor en más de un caso. Y que si bien el titular se olvida a los 5 minutos, el cuento permanece y cala. Esto es, la historia que subyace por debajo no se olvida. En resumen, literatura de primer nivel. Voy a comentar ahora algunos de los relatos, obviamente no todos porque son más de 50, pero sí algunos destacados. Renacimiento, uno de los primeros, es un microrelato que ya contiene todos los valores comentados previamente. En este relato el protagonista expresa su deseo de ser un personaje, un hombre del Renacimiento, y va hilando su discurso con múltiples referencias a obras de arte y artistas de la época, mientras nos desvela el suceso que hizo de él realmente cumplir ese objetivo de ser un hombre del Renacimiento, con una sonrisa amarga por el camino. Lingan es la primera bofetada con la mano abierta que te da Mar Braña, después de una media docena de microrelatos, para ponernos en nuestro sitio, porque no todo va a ser jiji jaja. Es un relato que, bueno, puedes, por lo que has leído antes, puedes tomar en cierto modo, en presuponerle cierto tono, pero que hacia el final hace un cambio de plano completamente brutal, y en ese momento literalmente a mí la sonrisa tuve que volver al principio para ser consciente de lo que estaba leyendo realmente. Y es eso, ¿no? En realidad, si la literatura va de algo, es de mover emociones, y en este relato lo consigue al 100%. Y bueno, luego hay más bofetadas de estas, de realidad, alguna incluso podríamos decir que más brutal, pero al ser esta la primera y pillarme un poco desprevenido, pues por eso la destaco. Bulto es un relato más ligero, si quieres, más simpático, pero en ningún momento baja el nivel literario. Sigue habiendo segundas lecturas, segundas interpretaciones, pero en este caso aligera un poco, ¿no?, después de venir de algunos relatos un poco más intensos. Y es que esto lo hace muy bien la
la combinación de relatos para que el resultado final quede bastante equilibrado. En Soga, Mar nos va guiando por una bonita historia de almas rotas que se dan consuelo mutuamente y que aprenden a confiar de nuevo y a generar lazos que finalmente se revelan vitales de necesidad ante una realidad de nuevo atroz que se les viene encima. Latigazos es un alegato contra la libertad de expresión que se reprime en ciertas partes del mundo, en los que por decir lo que piensan te pueden dejar la piel hecha jirones, literalmente. Y finalmente voy a hablar un poco de Adiós Cordura, que es el relato que da título al libro, y el más largo con diferencia. Es una locura preciosa que parte de una premisa bastante sencilla, y es que a un hombre un juez le declara muerto, y como tal pues no tiene derecho a no puede alquilar un piso, no puede comprar nada porque está muerto, y entonces decide irse a vivir a una funeraria porque es donde van los muertos, y a partir de ahí pues ya se viene arriba el surrealismo y explota el esperpento y se vuelve todo muy kafkiano. Al final es un fin de fiesta donde el humor de la autora se despliega con todos sus valores literarios que hemos visto a lo largo del libro, y para tocarle un poquito las narices a la burocracia y oficialidad. En resumen, es un buen libro de relatos con momentos para la risa, para la reflexión, para la crítica social incluso, tratados con el detalle y la minuciosidad de una maestra orfebre de la palabra, que además destila amor por su oficio. Una mierda de opinión. Hasta luego.